Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su espacio Seguro No Sabes desde la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores. Hoy contamos con un gran invitado que nos acompaña para hablar de un tema interesantísimo y es cómo las organizaciones de seguros evolucionan, se transforman, nacen de un emprendimiento, de una idea y a lo que es hoy una gran empresa. Nos acompaña Luis Núñez, gracias por acompañarnos desde la Monumental de Seguros. Luis como vicepresidente ejecutivo de lo que es una compañía de seguros que es la única, digamos, que su sede central está fuera de Santo Domingo, está en Santiago, y nace allí, como decía, fruto de un gran emprendimiento. Y hablaremos más adelantico de eso. Pero, Luis, bienvenido a tu espacio. Muchas gracias, Franklin, Seguro de no verdad. sabes. Luis evidentemente es parte también de la Cámara. Y cuéntanos, Luis, em, la Monumental, tomándola quizás como un caso de ejemplo de temas que venimos hablando. Anteriormente venimos hablando del seguro, las soluciones que existen, el mercado, los diferentes jugadores de mercado. Y llega un punto donde la gente, yo sé que le interesa escuchar ya en un episodio número 32, donde hemos hablado de muchos temas genéricos y algunas cosas particulares, pero una empresa de seguro, eh, tú que la puedes ver como vicepresidente ejecutivo desde arriba, cómo funciona, cómo organizan los equipos, cuál es la dinámica de un vicepresidente ejecutivo en una empresa de seguros. Y luego hablando quizás de esa historia que tú conoces para tú entender dónde están hoy. Entonces, tú como vicepresidente ejecutivo, ¿cuál es esa dinámica? ¿Qué haces? ¿Cuáles son tus principales responsabilidades? Y bueno, antes que nada, muchas gracias, Franklin. No, para entender un poquito lo que es el día a día del rol de Ujú. Luis Núñez dentro de lo que es la Monumental de Seguro. Vicepresidente ejecutivo, yo siempre le digo, en este caso, es como el capitán, como el que se inmersa, en el caso mío particular, en los proyectos, en los temas tanto estratégicos como tácticos. Yo creo que algo esencial e importante es cómo tú sincronizas y puedes llevar todos esos miembros o líderes funcionales o líderes de equipo de cada una de las Ujú. diferentes eh, Áreas. áreas Ujú. que tienen un rol que juegan dentro de la empresa. Entonces tú tienes un área de suscripción técnica, tú tienes una área de dirección comercial, un área de reclamo. Y el rol básicamente es cómo poner cada uno de sus miembros, entender cuáles son sus roles y ponerlos a funcionar de la manera más eficiente posible. Eh, la Monumental tiene ya 36 años en el mercado, próximamente 37, o sea, nos estamos acercando ya a las 4 décadas. Sí, importante ese número ya. Yo creo que es un número importante. Y mencionaste un poquito el tema del rol, o sea, nuestro líder principal, que es el socio fundador, don Luis, ha tenido muy claro una visión de cuáles son, hacia dónde queremos ir, hacia dónde queremos seguir trabajando. Claro. Entonces, no ha sido fácil, ha tenido sus altas y sus bajas, pero yo entiendo que el rol de un vicepresidente es mantener a todos los líderes de equipo, o sea, tener un arte de cómo liderar con esos Claro. teammates, como le dicen, si nos vamos a la analogía de De cualquier un- equipo de deporte, eh, de alto rendimiento. Y la Monumental no es el caso particular, ¿no? Pero sí, es entender muy claro hacia dónde queremos ir. claro. Los planes estratégicos a largo plazo son muy importantes, aunque cada vez tienes que hacer cambios más rápidos. Eh, y nada, y trabajar con la gente, porque yo entiendo que una empresa exitosa no es básicamente el reflejo de lo que hacen cada uno de sus miembros. Así Entonces, es. sin tener los talentos adecuados y esos talentos de alto rendimiento y estar todo claro en cuáles son sus objetivos y roles, no puede lograr lo que es un crecimiento sostenible. Es muy Claro. difícil en el día de hoy. Tú mencionabas una figura clave, el socio fundador, don Luis, una persona que sí es muy querida en el sector seguros. Digamos que quien inicia, ¿verdad?, este proyecto y como decíamos, bueno, no somos quienes para hablar por él, pero sí quizás hay algo que mucha gente quiere conocer, como cuando nacen estos proyectos, independientemente, eh, hubo una visión, un emprendimiento, un evolucionar a donde estás como compañía, la compañía que estás dirigiendo hoy.
esto es parte de un grupo. Sabemos que quienes vamos a Santiago, pues hemos visto frutos muy positivos de lo que ha sido el esfuerzo de personas de las que tú eres parte. ¿Y qué ha sido un poquito de esto antes de entrar en materia de seguros? Bueno, Monumental de Seguro es una empresa que nace con una iniciativa de entrar en este negocio. Ujú. Yo creo que las condiciones se dieron. En ese momento el mercado estaba dando una transición. Si no, los que tienen un poquito más de edad que ellos saben que el sector de intermediación financiera, básicamente los bancos y las compañías de seguro, antes de yo diría al final de los 70 y las décadas anteriores, realmente eran todos multinacionales. Ujú. Entonces hubo un retiro de capitales extranjeros. Entonces se da esa, yo diría, ese momento de que muchas empresas locales comienzan a aportar lo que es el mercado, cubrir ese espacio que han dejado vacío esos mercados extranjeros. Entonces nosotros, la Monumental crea su espacio. No es fácil porque también un espacio donde existían los jugadores tradicionales en su momento, eh, una concentración alta yo diría, en un grupo de corredores y bueno, había una regla de juego definida. Entonces nosotros tuvimos que crear nuestro propio espacio. La Monumental entendió que había nichos desatendidos y por eso nosotros, a pesar de que todavía no nos ven como una región, quizá una empresa regional del Cibao, realmente la Monumental creció a nivel A nacional nivel al mismo nacional. tiempo. O sea, por eso vemos que desde el principio teníamos muy claro de estar más cerca de nuestros clientes. Ese cliente pequeño que quizá para muchos era un costo administrativo alto, pero para nosotros lo veíamos que no, había esa oportunidad de brindar ese servicio. Y por eso tenemos intermediarios clientes desde nuestra fundación, de Dajabón, de Pedernales, San Cristóbal y así sucesivamente. Y son los clientes que están actualmente a ellos. Claro. Muchos de ellos que eran pequeños en su momento, que se han convertido en empresas medianas y algunos casos muy exitosos particulares que se convirtieron en empresas grandes. Entonces, yo creo que ha sido eso básicamente parte del éxito, de tener muy claro, de buscar nuevos mercados, acercarnos a sus clientes y brindar un servicio oportuno. Sí, es importante pues eso, el escuchar, ¿verdad? Que los emprendimientos no son fáciles, y más y mercado como el nuestro, como hemos escuchado, un mercado regulado, un mercado con leyes muy específicas, y, y un mercado financiero como tal. Cuando tú hablas de empezar a abrir esos nichos, eh, es una empresa que nace con productos tradicionales, cómo se ha ido moviendo en el tiempo. Y es interesante escuchar también cómo tú te mantienes actualizando poco a poco tus equipos, porque como tú dices, tú tienes jugadores, la competencia es fuerte, cómo tú mantienes, porque es muy bonito escuchar, la empresa creció un 10%, un 15, un 20%, pero ¿a qué sabe eso? O sea, cuando tú dices, wow, tú coges por ejemplo 2024, para crecer, que no solamente la parte que se ve de las ventas, bueno, tú tienes que tener departamento con respuestas ágiles, me imagino. Como tú dices, eso es equipo de gente. ¿Cómo es ese proceso de venir de un emprendimiento que fue dando resultados, allá tú estar en los pantalones de una empresa grande y mantenerse no es fácil, como dice mucha gente? Sí. Yo creo que ese es el reto más grande, y no solamente la Monumental, toda empresa que está en su etapa de madurez, se hace, llega en su momento de que se hacen esa pregunta, de replanteárselo. Y si a eso le agrega también, cuando en un caso de nuestra empresa familiar, hay un tema generacional incluso. Entonces yo lo que creo es, debes saber cómo conjugar con eso. Primero entender muy bien hacia dónde va el mercado. Tenemos que entender, tenemos ya un mercado mucho más maduro, donde los clientes ya saben, conocen de los productos, son productos muy ya, diríamos, enlatados. Eh, ya el cliente necesita una retroalimentación más activa que pasiva. O sea, los modelos tradicionales. Por eso yo soy de la persona creyente que un factor importante es comunicarse con los clientes, ya sea a través de la tecnología o un servicio brindado oportuno. Y tener muy claro en el negocio que tú estás operando. Ujú. En la compañía de seguro, muchas veces todavía tenemos que nos medimos por las primas cobradas, pero yo creo que es Correcto. un grave error. O Eh, sea,
Esto es un negocio netamente financiero, donde los indicadores son más importantes. Y por eso nosotros nos tildamos quizá un poquito conservadores en ese sentido cuando hablamos netamente del negocio. Pero si tú tienes el norte claro, como dije, tienes el equipo adecuado y sabes comunicar esas estrategias, el success rate, o sea, el chance de seguir creciendo y posicionando el mercado están ahí dadas. Claro. En el caso de, nosotros conocemos un modelo de negocio que evidentemente integra tus equipos de trabajo, integra crecer con diferentes canales. Conocemos que los intermediarios de seguros, por un lado, como tú mencionabas hace un momento, el banca seguros, agentes, vendedores directos, temas digitales, productos innovadores. ¿Dónde anda una mezcla de tomar esas decisiones? Porque evidentemente también sé que el mercado intermediario, la Monumental es una empresa, digamos que lidera nichos, que lidera regiones, pero tú tienes que irte adaptando, me imagino, porque no, cada mercado y región y tiene sus necesidades. O sea, me imagino que cuando tú hablas de que estás en Dajabón, que es el Cibao Profundo, pero hablas de San Cristóbal en el sur, te puedes hablar de Punta Cana en el este. eh, ¿cómo, cómo tú haces estrategias para poder tener una presencia y lograr distinción, que te busquen, que el cliente se mantenga, que sigas creciendo cartera en diferentes mercados? Porque imagino que son como sabores distintos, ¿verdad? Sí, son sabores muy distintos. No, y por eso que tú ves que nosotros, o sea, dentro de la empresa hay un grupo de agentes tradicionales que muchos de ellos quizás se han convertido en corredores, pero realmente eso fue parte de la estrategia, ubicar a esas personas que tenían esas aptitudes y actitudes, Claro, que son personas, yo diría, caciques dentro de su provincia. Y vieron que en su momento era su segundo negocio el seguro, pero al final convirtieron eso en su actividad principal. Y, y eso es, todavía en nuestro mercado, que tenemos una penetración baja a nivel de lo que es el producto seguro comparado con el PIB, son de las cosas que ya ayudan a amortizar, o sea, aumentar esa claro, penetración. Y por eso decía que es crear nuevos nichos, o sea, porque si nos competimos todos en las regiones tradicionales, a través de los mismos canales tradicionales, lo que vamos es segmentar más el mercado. claro. Y lo que nosotros lo que queremos es, por eso yo pienso mucho en el tema de colectividad. Nosotros como sector, y hablando ya desde el punto de vista Ujú, de Caduar, nosotros lo que tenemos que establecer estrategias de aumentar nuestra penetración. claro, Sé que no es una tarea fácil, porque yo siempre he creído mucho en la colectividad. sí, Yo no, por eso cuando alguien me dice que el negocio le va bien y que esté en la misma línea de negocio parecida a la que yo esté, yo dije, no, o sea, excelente, mejor, significa que el mercado está creciendo. claro. Y hay oportunidad para todo. Claro. Luis, tú mencionabas dos cosas interesantísimas, quizás se salen de un guión quizá original que teníamos, pero que son actitud y aptitud, una con C, una con P. Eso siempre me llama la atención porque cuando tú diriges equipos, tú necesitas aptitudes, o sea, conocimiento, preparación, habilidades duras, blandas, etcétera, pero necesitas actitud, o sea, gente que el conocimiento está o lo tiene uno más que el otro, pero la actitud de hay una estrategia, hay un plan y es hacia allá que vamos. Y como decimos, hay que bajar el lomo y en buen dominicano tirar para adelante. Entonces, ¿qué valoración tú le das? O sea, ¿qué peso? Y me gusta escuchar gente que lidera empresas hablando de eso porque siempre se aprende. O sea, tú has tenido que tomar decisiones. Decir, mira, tengo esta posición y darle un peso a eso específico sobre cada una. Cuando entrevistas candidatos, cuando ves gente, cuando asciendes personas, cuando pones, como tú dices, vivimos de muchos proyectos. Y tú dices, bueno, tenemos el proyecto X, entonces vamos a digitalizar procesos ahí atrás, en el backend, por ejemplo. Ok, ¿quién yo necesito? Entonces ahí entran esas cosas en juego. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, mira, yo pensando un poquito de atrás, porque yo tengo, la compañía tiene su tiempo, va a cumplir casi sus 4 décadas. Y esas 4 décadas, puedo decir, en la nómina yo tengo 25 años, pero yo digo formalmente, yo diría los 20 años. Y, y el tema es
cuando tú trabajas con gente y ya tú ves una brecha, lo que se llama la brecha generacional, a veces se pone difícil, pero hay un elemento común y tú hablas de tema de la actitud. Yo creo que una de las cosas primordiales, las enseñanzas que yo viví, que yo palpé y viví, con muchos mentores, porque también dentro de la empresa yo entendí que he tenido la dicha de tener muchos mentores, personas que en paz descanse no están con nosotros y personas que emprendieron otros proyectos. Pero el factor común es el tema de actitud y de cómo tú enfrentas las cosas y las adversidades. Entonces, por eso tener un buen equipo Ujú. es prepararlos que tengan esa actitud, esa mentalidad de ganadora. Y no es fácil, y más con esta generación, porque yo me incluyo, porque yo estoy en el medio del sándwich, como yo digo, Ujú. donde las emociones son muy sensibles, y donde se le da más importancia al ser la persona. Y Sí. quizás generaciones pasadas no lo entienden. Entonces, el líder de hoy tiene que saber conjugar con esas dos variables. Tú tienes gente como el Army, que tú le dices esto y van y ejecutan y muy bien. Otra gente que tú tienes que sentarte y tener la capacidad, la empatía de explicarle, mira, hay que hacer esto, tú tienes que hacer esto y esta es la razón por qué hay que hacerlo. Entonces, jugar con esas variables no es tarea fácil, pero es lo que puedes lograr. Y como te dije, quizá yo he sido afortunada que he tenido varios Ujú. ejemplos de actitudes Sí. muy de disciplina, de respeto, pero también hay que jugar otras variables en los tiempos de, óyeme, estar más cerca de la gente con quien tú trabajas, Correcto. entenderlo, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Entonces, ese es el trabajo que uno tiene que seguir construyendo, porque la fórmula mágica nadie la tiene. Nadie la tiene. Nadie la tiene. Y por eso yo digo que la conducta y la psicología del Ujú. ser es muy importante entenderla. Y, y nada, seguir trabajando en esos aspectos, eso es lo que logra que uno pudiera Claro. llegar a tu momento de ser lo que se llama un buen líder, porque Ujú. todavía yo entiendo que todavía falta todavía muchas cosas que trabajar, pero ir Ujú. entendiendo eso es las cosas que uno tiene que lograr hacer para ser una mejor persona, un mejor ser. Tú sabes que otro tema interesantísimo era, hablábamos de que la Monumental de Seguros, que también tienen una ARS, una administradora de riesgo de salud, pero es una empresa que a lo que tradicionalmente vemos en el sector financiero, y es un tema interesantísimo, es que muchas de ellas salen, o sea, nacen en Santo Domingo, se van expandiendo. Santiago siempre es el foco que luego de Santo Domingo hay que ir creciendo. Ustedes lo hacen al revés. Dicen, bueno, somos de Santiago, nace la empresa aseguradora en Santiago y luego se van expandiendo y ya tienen presencia en todo el país. Eso ha sido algo, eh, sé que a nivel regional, por ejemplo, sucede en Colombia. En Colombia tú tienes que tú tienes Bogotá, tienes Medellín, hay empresas que son de Medellín, otras de Bogotá, y así tienen varios países. Pero en Dominicana siempre se ha visto que los centros financieros vienen desde Santo Domingo y van saliendo. ¿Mm? Qué interesante es conocer que ustedes dijeron, no, o sea, nacemos aquí, vamos expandiéndonos y concomitantemente a eso hemos visto que recientemente en conversaciones con economistas el potencial del Cibao y todo lo que se está haciendo en el Cibao. Entonces, ¿cómo, cómo eso es parte de la mezcla de decisiones del negocio? Cuéntanos un poco de esa experiencia, quizás el sector seguros desde el Cibao, viéndolo desde allá hacia acá. ¿Qué ha sido esa parte de la historia de ustedes? Mira, cuando hablamos de Santiago, yo soy santiaguero. Ujú. Realmente Santiago tiene una particularidad. Yo entiendo que es una provincia muy emprendedora. Y emprendedora en el sentido porque tiene una visión clara de lo que quiere. Sumamente, sumamente emprendedora. Y si vemos, muchas de las empresas grandes de hoy nacieron de iniciativas de grupos empresariales de Santiago, Claro. aunque sucede principalmente, bueno, ejemplo de eso es el mismo Banco Popular y así hay muchísimos otros Ujú. casos adicionales a eso. Entonces, Santiago siempre tiene ese espíritu de emprendedor. Yo digo que la clase empresarial de Santiago ha estado muy claro en las cosas que necesita y que se requieren. Entonces nosotros coincidencialmente vimos esas oportunidades. O sea, vimos, porque me incluyo, aunque yo no quizá tenía 6 años en ese momento cuando se fundó la compañía, pero ese es el espíritu del santiaguero. Claro. Y tú dices, tú das un dato muy importante y yo creo que
el tema es que aquí todas las decisiones del gobierno y de cualquier capital es la capital, lo demás es monteculero, como dicen, pero Santiago ahora mismo está en un proceso muy interesante y yo diría los últimos 10 años, es que realmente el techo, o sea, la expansión del mercado es importante. Y si incluso si vemos, como tú bien dices, si seguimos al ritmo que vamos, pudiéramos tener una penetración mucho mayor dentro de lo que es la economía completa de lo que es Claro. la República Dominicana. Entonces ese espíritu siempre ha existido, esa iniciativa. Y yo creo que ahora simplemente no hemos tenido muchas oportunidades, muchas iniciativas se quedan en carpeta por X o Y razón. O sea, pero la decisión propia está ahí. Y República Dominicana en general yo creo que ha tenido un comportamiento muy envidiable y yo creo que Santiago ha sabido cómo seguir ese curso y explotarlo más todavía. Sí, yo te lo explico, o sea, lo pongo sobre la mesa porque siempre es interesante conversar con empresarios que se sientan más tiempo allá que aquí, aunque ustedes tienen sus oficinas también aquí, que ofrecen el mismo servicio, pero es ver esa visión, o sea, me gusta. Yo en un momento trabajaba en universidades, me tocaba ir mucho a Santiago, y yo creo que estoy muy de acuerdo contigo que ya el tema de tomas de decisiones, desarrollo empresarial y todo eso, no puede verse solamente una parte de una parte, como que vaya primero y después otra. Y yo te lo digo porque si tú me preguntas, tú tienes tres grandes focos entre Santo Domingo, Santiago, Punta Cana. Y evidentemente se está expandiendo. Tú vas a una ciudad como San Francisco de Macorís. Tú mencionabas San Cristóbal, San Pedro, La Romana, Puerto Plata, que tiene lo que está sucediendo en Puerto Plata a nivel de turismo es espectacular. Samaná, Montecristi con nuevas generadoras eléctricas. O sea, el sur que se está desarrollando a nivel de... Y tú ves la República Dominicana y tú dices, óyeme, que ya no podemos ver tanto el tema como que tan regional. Sí hay, pienso que temas específicos y regionales, pero como desarrollo país, de la forma en como analizábamos números históricamente, tú lo ves y tú dices que se ha redistribuido mucho el peso económico de cada quien. Entonces, qué bueno, y preguntarte a ti como un actor, uno de los principales actores económicos en Santiago y la región. Luis, nosotros quisiéramos, antes de despedirnos, tú diriges una importante empresa. No estamos hablando de la empresa y sus productos, que aunque la mencionamos porque es parte del sector y es parte de tu trayectoria y de la conversación, pero hablando de ti como profesional, nosotros venimos de un capítulo, el 31, que hablaba del profesional, el perfil del profesional de seguros. Y ahora, como un CEO joven de una aseguradora importante, eh, eres uno de los principales protagonistas del sector. O sea, lo que tú cargas sobre la mochila que tú cargas tiene mucho peso, porque son los riesgos aceptados de todos esos clientes tuyos. Entonces, eso dice mucho. Se escucha fácil, pero dice mucho. Hay mucha gente que puede estarte viendo y decir que algo le motivó a inquietarse por saber el seguro. Y quizás no dejarte ir sin que tú les digas, bueno, eh, ¿qué mensaje tú le das a aquella persona que quiera ver el seguro como un medio de vida, como una profesión, alguien que hoy esté estudiando y que diga, es algo que me interesaría hacer? Eh, Normalmente siempre le preguntamos a nuestros hijos, ¿qué ustedes quieren ser? Médico, abogado, administrador de empresa, ingeniero industrial, eh, empresa turística, por ejemplo, que ahora está mucho auge. Y yo siempre digo, mi meta es que llegar a un momento donde digan, no, yo quiero ser un profesional de seguro. No, que muchas veces caemos en el seguro por eventualidades. Muchas Sí. veces caemos sin entender que iba a ser, era la intención inicial de nosotros. ¿Qué tú le dirías a una gente que te esté viendo y diga un mensaje de por qué seguros puede hacer realmente una carrera que se dé la oportunidad? Mira, yo al principio, a mí me cayó un poquito de inercia, hay que hablar las cosas claras. Y hubo un momento dado que yo quería, por lo menos yo andaba por el buen camino, porque yo quería el sector, el de intermediación financiera. Yo un tiempo que empezaba a irme hasta para la banca, incluso tuve una pequeño, pero bueno, siempre es mejor trabajar de que para lo suyo, como decimos en el Ujú. campo. Igual, yo me gusta hablar un poquito llano en ese sentido. Sí. Pero yo, a una persona que está pensando, que todavía está en el desarrollo, está en la universidad, el sector
financiero tiene muchas oportunidades en el sentido, si usted es una persona formal, que le gusta, no necesariamente no tiene que ser el número, porque también tenemos ese tabú que hay que saber mucho de números. No. Pero si usted es una persona que le gusta dar el servicio, que le gusta aprender cosas nuevas, el seguro tiene muchas oportunidades, tiene muchas aristas, porque puede ser que te convierta en un actuario, pero también puede ser que simplemente eres una persona que realmente te desarrolla en lo que es el desarrollo de equipos comerciales. Así mismo también como puede ser la persona responsable del riesgo del negocio, como el tema de suscripción técnica. Correcto. O sea que el sector te ofrece muchas oportunidades. Claro. El sector sigue creciendo, tiene un crecimiento importante, tenemos muchas tareas pendientes. Pero al profesional que no está decidido qué va a hacer con su vida, lo invito a que se una a este mundo. Porque es un mundo, incluso si tú te pones a analizar, el que entra seguro muy difícil que cambie de sector. Claro, muy difícil que salga. Es una muestra buena que tenemos. Al contrario, pueden venir de otro sector al sector de seguro. Correcto. Inician en otro sector y terminan en seguro. Pero entrar a seguro y salirse es muy difícil. Muy difícil. Entonces, es una muestra de que hay estabilidad y hay oportunidad. Así es. Bueno, Luis, nosotros queremos darte las gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en Seguro No Sabes, porque la realidad es que cada episodio, como decimos, tiene su vida propia, enseña, y yo creo que escucharte desde tu experiencia, desde tu visión y todo lo que tienes para comunicarnos es de mucha riqueza. O sea que gracias por acompañarnos. Ustedes, amigos, en este episodio número 32 ya de Seguro No Sabes. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima semana en otro episodio desde la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores Caduar.